Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Carlos Pañi. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Viste las fotos del encuentro Carrió-Macri? Sí. ¿Te sorprendió en algo ese encuentro? No, me parece que son encuentros de rutina. Habrán hablado de lo que dicen que hablaron. Ahí la tenemos. Habrán hablado de cómo sigue la campaña. No sé si habrá alguna capacidad por parte de Macri superior a la que ya está demostrando de disciplinar ahora a Carrió en los cánones del oficialismo, del marketing oficial, que son muy rigurosos, ¿no? Que los decide Peña, Durán Barba. Ella es muy indisciplinada, así que va a ser muy lindo ver cómo se desarrolla la campaña de la capital, que va a tocar también, está tocando ya la provincia, porque es muy interesante que el lanzamiento de campaña porteña de Carrió se produjo como una especie de lanzamiento de anticampaña bonaerense, por las cosas que dijo, que fueron muy duras. Sí, por eso con Carrió hay realmente un atractivo, un afecto, un respeto político, o es, digamos, un poco por la galería, porque lo que uno ve es que, digamos, la respetan, pero hasta ahí nomás. Mirá, mejor dicho, la respetan en todo sentido. Vamos por partes. Pero, digamos, no sé si van con Carrió hasta el fondo. Vamos a analizar un poco. Primero, Carrió, más allá de su figura, que es súper conocida, desde el año 94, cuando emerge en la Constituyente de Santa Fe hasta ahora, sí, es una mujer que es un dato inevitable de la política argentina desde entonces, muy marcante, pero además es un síntoma hoy de una situación que solo si no leemos los diarios creemos que es una situación argentina. Voy a llegar a Carrió, mirá por dónde empiezo, por un señor que se llama Leo Piñeiro, presidente de la empresa OAS. Hoy hizo declaraciones delante del juez Moro en Curitiba. Piñeiro es supuestamente el hombre que tiene que ver con un departamento, un triplex de Lula en Guarujá y varios millones de dólares que le habría dado a Lula como forma de almacenamiento de lo que sería el legado de la presidencia de Lula en containers. Piñeiro dice: a mí Lula me indicó cómo ir destruyendo los documentos que lo podían comprometer en el Lava Jato. Gravísimo. Estamos hablando de Brasil, no de la Argentina. En la Argentina, lo hemos comentado muchas veces, yo no me canso de repetirlo, Macri llega por un fenómeno más raro que el Brexit, más raro que el triunfo de Trump. Miles de personas cortaron boleta en la provincia de Buenos Aires para evitar que llegue a la gobernación alguien que se identificaba, con razón o sin ella, en parte gracias a esta señora que estamos viendo acá, como la Morsa. Eso produce que Vidal llegue a la gobernación y que haya un giro en la opinión pública y que el que salió segundo en la primera vuelta salga primero en la segunda. Quiere decir que en el origen del mandato de Macri está un gran deseo del electorado o de una parte importante del electorado de que haya una regeneración política porque estamos hartos de corrupción. Brasil, no te cuento Venezuela, no te cuento México. El mismo Piñero va a tener que ir a declarar a Chile porque está manchada también Bachelet con el tema OAS. Sigo con la Argentina. Por ende, Macri siente con Carrió no, digo, un bono, una deuda o algo. No, digo que es un personaje inevitable, pero porque el contexto la resignifica. Hay una encuesta de Julio Aurelio, que la leyó Macri hace un par de viernes, se la llevaron a Macri, que demuestra, o consigna, no demuestra, que el 30% de la gente que votó a Macri estaría dispuesto a votarlo de nuevo aunque no haya resultados económicos. Es decir, que la expectativa que tiene con el gobierno de Macri es una expectativa, insisto, de reparación moral, institucional, ética. A esto agregale que el gobierno viene viviendo, desde que nació, de confrontar con el kirchnerismo en términos éticos, que es la forma que tiene Macri de fidelizar a un electorado que tal vez no lo votó en las primarias, ni lo votó en la primera vuelta, pero que sí lo votó en la segunda porque lo otro le parecía más espantoso. Ese vínculo de Macri con ese público, no sé si es haber levantado el cepo cambiario, a estar arreglando la crisis energética, porque todo eso en todo caso también te lo ofrecía Scioli. Lo que Scioli no podía ofrecer y el kirchnerismo no podía ofrecer y que
la gente identifica en Macri es un programa de reparación institucional. ¿Macri lo tiene? Puede ser que lo tenga, pero no tiene la nitidez que tienen otros programas como el energético, el cambiario, el monetario o el fiscal. Entonces me parece que en esta coalición tan determinada por lo moral, tan determinada por este momento histórico de hastío, la figura de Carrió, la quieran o no la quieran, es importantísima. Y toda la convulsividad de Carrió, que es un volcán de denuncias, también se debe en alguna medida a que Macri ha dejado un enorme vacío en ese terreno. ¿Y qué hacen con Lustó entonces ahora? Yo creo que eso pasa por otro andarivel. Pasa por la decisión de que no hay que darle una primaria a aquel que viene a competir con Larreta. Ni ahora y posiblemente tampoco en el 2019. Yo no sé si la candidatura de Lustó es una candidatura acertada. No sé si Lustó va a tener el éxito que tuvo en la elección anterior. Lo que estoy seguro es que no le podés a nadie el de negar el derecho a competir y a pelear el poder. Y que dentro de Cambiemos probablemente tendría que haber esa capacidad de competencia que hoy está vedada. Entonces el gobierno, con gran auxilio de Carrió, dice Lustó no es Cambiemos. Bueno, es una ficción. ¿Lustó qué dice? Entonces ahí Cambiemos solamente donde no hay competencia. Pero donde hay alguien que te puede desafiar, ahí se acabó el juego. Jugamos nada más que cuando a vos te conviene. Es un argumento razonable. Claro. Esto pasa a ser un dato, un rasgo de la historia de Cambiemos. Hay otro tema acá. El tema es que con Carrió en la campaña porteña, y ahora voy a ir a otro aspecto de tu pregunta, se introduce el tema ético-moral en el primer plano, con un inconveniente para Macri, que es que Carrió no se refiere a la moral del kirchnerismo todavía, solamente. Y esto me parece que es un gran mérito de Carrió. Arbitraria, no arbitraria, compulsiva, impredecible. Ella te dice, critico a los Kirchner, pero si te encuentro una mancha en la camisa, también voy a hablar de tu mancha en la camisa. Y eso genera esta es la incomodidad que vos detectás. ¿Cómo me hablas de Angelici? ¿No era solo sobre los Kirchner? Es como cuando el CELS le dice a Cristina, che, ya que hablamos de derechos humanos, ¿Milani? No, ¿cómo Milani? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿O vamos a hablar solamente de los militares que tienen 80 años y ya fueron juzgados, recontrajuzgados y ya no molesta a nadie? No genera un conflicto de poder. No, te voy a hablar de tu problema, que es que pusiste del jefe del ejército a Milani, que es represor y que tiene una causa por derechos humanos. En Carrió hay algo parecido. Entonces, arranca diciendo, yo creo que Ritondo es la continuidad de la política de Scioli en materia de seguridad. Y dice más cosas que probablemente no pueda aprobar y que Vidal defiende, pero que hay una continuidad extraordinaria entre Ritondo y Granados, no hace falta ir mucho más allá de la información de los diarios. El señor Bressi, jefe de policía de la provincia, era el jefe de narcotráfico de la gestión anterior. Una gestión a la que este gobierno le reprocha haber dejado avanzar el narcotráfico. Ahí hay algo que habría que explicar, por lo menos. No hay una ruptura, hay una continuidad. Claro, Carrió la señala y termina despolarizando. Este es el problema, Carrió. Despolariza. Porque acá pareciera que es macrismo contra kirchnerismo y bueno, y ella te plantea diagonales que son molestas. Claro. Ha dado varias batallas contra la corrupción y contra personajes que la encarnaron, o presuntamente la encarnaron, pero la que está dando ahora con Lorenzetti, ¿no te parece quizá la más difícil de todas? Porque es el presidente de la Corte que además inicia una demanda multimillonaria contra Carrió. Sí, Lorenzetti le pide a Carrió que pruebe la información que ella dice tener. Y creo que está en todo su derecho, por supuesto. Lorenzetti es, y además es un derecho porque tiene derecho a preservar su buen nombre, sí. Es obvio. Uno lee las causales de juicio político de Carrió y hay cosas que parecen sospechas, hay cosas que parecen no ser causales de juicio político porque habría que hacerle juicio político a toda la Corte. Digamos, no sé qué grado de precisión y de contundencia tendrá eso en un tribunal. Yo te digo, me he dedicado en los últimos días a mirar con mucho detenimiento
las acusaciones que hay en el Consejo de la Magistratura contra Freiler. A Freiler puede ser que alguien quiera salvarlo. Dicen que hay muchos jueces federales queriendo salvarlo. Concretamente uno que es Lijo, que como todos sabemos, su hermano. Cuñada, la mujer de su hermano, era socia de Freiler, digamos, puede haber solidaridades hasta familiares ahí. Lo que te digo es que si mirás los papeles, Freiler está embocado. De Lorenzetti me parece que no hay la misma contundencia y que Carrió va a tener que dar explicaciones muy precisas. Lo que no quiere decir que no esté ocasionando un enorme problema a Lorenzetti y que no haya un grupo dentro del gobierno que ya esté pensando si no sería conveniente, y es un grupo muy preciso, ligado a Carrió, que Lorenzetti dé un paso al costado en la presidencia de la Corte y que asuma otro presidente. Inclusive alguno que podría ser inconveniente para el gobierno, o que, dicho al revés, que el gobierno no cree que sea tan conveniente o no sabe si es tan conveniente, como puede ser Rosati. Esto se está hablando hoy en el gobierno. Entonces, ¿qué quiero decir? En términos penales, no sé qué rodaje tendrá la declaración o la acusación de Carrió contra Lorenzetti. En términos parlamentarios, da la impresión de que ninguna. Porque Carrió incomoda y los diputados de Cambiemos dicen, en esto juega sola. Pero en términos políticos, me parece que ha generado un clima que hace que un grupo del gobierno diga, ¿y por qué no producimos una renovación y nos sacamos de este problema de la agenda? Tampoco sé si van a lograr que la Corte vote como ellos sueñan, porque es un tema al final de la Corte, no de la Casa Rosada. Claro. La relación Macri-Carrió se mantiene, comentaste, Macri-Lorenzetti. Macri-Vidal hace ruido ahí porque hasta hace muy poco tiempo las dos se elogiaban mutuamente, que nos vemos, almorzamos, tomamos el té, nos tenemos afecto, y de repente Carrió dice no me quiere en la provincia. Carrió dice no me quiere y dice algo más. Dice no me quiere porque yo no voy a hacer, porque yo me voy a meter con dos ministros que ella va a defender, que son Ritondo, después si querés hablamos de todo esto con más detalle, y Ferrari. Ferrari no solo es la continuidad del orden anterior, Ferrari iba a ser el jefe de la AFI de Scioli. Digamos, son casos donde Cambiemos no están Cambiemos. Tampoco eso quiere decir que merezcan, en el caso de Ferrari o de Ritondo, salvo que haya pruebas muy contundentes, una impugnación moral. Lo que digo es políticamente, no moralmente, hay una apuesta ahí a una continuidad muy llamativa con el orden anterior. Yo creo que Vidal dice, no quiero que la campaña se haga sobre el pellejo de mis funcionarios, más bien hay que tirar para el bando, no quiero fuego amigo. Claro. No creo que sea la única motivación de Vidal para desalentar la candidatura de Carrió. Me parece que Vidal también debe estar pensando, ¿y si gana? No si pierde. ¿Y si gana? ¿Cuánto crece? Si ya así como está, en este contexto de gran demanda de reparación moral, Carrió llega a tener 61% de imagen positiva en la capital federal, 53% más o menos promedio en el país, 54% en la provincia de Buenos Aires. Te recuerdo, Juan, que en el año 2011 salió última, 2% de los votos. Si este clima produce eso, imagínate ganando. Soy Vidal. Por ahí yo soy mucho más mezquino que Vidal y ella es mucho más generosa con el poder. Pero yo si fuera Vidal pensaría, ¿y cómo la manejo si gana? Y Macri también pensaría eso. Y el PRO, que es incapaz de darle una interna a Lustó desde una posición bastante débil de Lustó, no tiene el aparato del Estado para enfrentar al gobierno porteño. No quieren darle una interna por las dudas de que crezca. Y me crea un problema en el 2019. ¿Le va a dar el triunfo de la provincia de Buenos Aires eventualmente a Carrió? Me parece que no está en el estilo de esta fuerza política. Que en todo caso, la relación con Carrió es inevitable, con el radicalismo es inevitable, pero tiene un carácter instrumental. Acá hay una pregunta de fondo, ¿qué es Cambiemos? Todavía no sabemos qué es Cambiemos. Te iba a preguntar eso porque claro que cuando lo que urge es lo económico, las otras demandas más institucionales y las partidarias no están a veces en la prioridad de la sociedad. Pero, por lo que relatás y venimos viendo,
no se puede ir muy en contra del verticalismo de Cambiemos Hoy. El que no está en el equipo, está fuera del equipo. Entonces, ¿esto va a pasar ahora, bueno, te parece, doy un nombre. en la confección de las listas? Prat Guy, ¿no? Prat Guy, Isela Costantini, el expresidente del Banco Nación, Melconian. Carlos Melconian. Es decir, por distintas razones. claro, Regazzoni también, digamos, por distintas razones hay una... Pero en el caso de Prat Guy, me interesa Prat Guy, ¿por qué? Porque de Prat Guy, ¿qué se decía? Que está escrito en los diarios, sugerido por el gobierno, off the record. Tiene un proyecto político. Hay gente de su gabinete de la que Macri dice, qué bueno es fulano, lástima que tiene aspiraciones. Da la impresión de que las aspiraciones en este grupo político se administran desde afuera, cuando normalmente la política está hecha por gente que tiene aspiraciones. Alvear, ¿sabés lo que decía? Me precio de tener un gabinete donde todos son candidatos a presidente, todos podrían ser presidentes. Es otra forma de mirar el poder. Entonces, vos me decís, ¿cómo se van a armar las listas? Bueno, es un gran signo de interrogación. Hoy se están preguntando, ¿y cómo armamos la lista de la provincia de Buenos Aires? Te doy la primera respuesta. Esteban Bullrich, que todos lo dan ya como cantado candidato a senador, y Gladys González. Y ahí se les cae la ficha y dice, che, pero ¿no será mucho PRO? Pues son dos del PRO. ¿No habrá que darle a los otros algo como para que se sientan como que pertenecen a algo? Bueno, esta es toda una discusión interna en una fuerza que está en formación, en un país que no está acostumbrado a las coaliciones y cuya tradición política es ser conducido, subrayo la palabra conducido que gusta tanto en el peronismo, por un jefe. Entonces acá es otra cultura y tendrán que ir viendo cómo construyen esto. Muy bien. ¿Hacemos un corte, Carlos? ¿Cómo no? ¿Vas a hablar más de María Eugenia Vidal enseguida? Yo creo que hay que ponerle el foco porque hay muchas novedades sobre Vidal en estas horas. Muy bien.